Bien chicos, a ver, continuando con este tema de el gobierno de las Fuerzas Armadas, ya la parte final, luego de la crisis no económica que estábamos cruzando, en la que estábamos entrando, por la caída de la producción peruana, fracaso de la reforma agraria, poca inversión, ¿no? El nacionalismo, los subsidios que el Perú estaba gastando tanto dinero, pues se venía la crisis, ¿no? Ya en los últimos 2 años también de gobierno, Velasco Alvarado también estaba debilitado, estaba enfermo, ¿no? Entonces le era un poco más difícil, ¿no? Llegar con la misma fuerza con la que empezó su gobierno, ¿no? Un golpe de Estado. Entonces era bastante difícil para él. Bien, ante ello igual se van a dar medidas en el aspecto social político en el cual estamos, las cuales son las siguientes. Bien, también se toman los medios de comunicación, ¿no? Recuerda que un golpe de Estado o una dictadura militar no solamente necesita el apoyo del ejército a su favor, no solamente necesita apoyo de la gente, sino también necesita emitir mensajes, ¿no? Necesita que los medios de comunicación no sean críticos, no critiquen. Y esa es una de las funciones, además, ¿no? de los medios de comunicación, no solamente informar, sino también analizar, ser crítico, ¿no? Poner sobre debate qué es lo que está pasando. Entonces, Velasco no quería eso, no quería eso para su gobierno, no quería que lo critiquen, no quería que los medios de comunicación lo observen lo que estaban haciendo. Entonces lo que él va a querer hacer, ¿no? Va a cerrar a estos medios de comunicación, los va a cerrar y va a implantar un nuevo mensaje, ¿no? Que los medios lo apoyen, que los medios respalden sus reformas y va a cerrar algunos medios de comunicación como son la prensa, el comercio, Diario Expreso, Extra y el Canal 4 y el Canal 5, que eran los dos canales que más fuerza tenían. ¿Ok? También va a establecer relaciones diplomáticas con la URSS, con la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, imagínate que será muy fuerte. Y al final se va a declarar al Perú como un país no alineado. ¿Qué quiere decir que sea un país no alineado? Que no tenía ni una postura política definida. No era un partido ni de extrema derecha, no era un partido ni de izquierda, ni derecha, ni capitalista, ni comunista. No tenía una postura. Se estaba manejando, digamos, de manera no tanto improvisada, sino estaba viendo qué cosa le convenía, qué cosa no le convenía, tomando un poco de ambos lugares. Bien, el Perú se declara como un país no alineado. Ante ello, entramos a un periodo de crisis, como ya te mencionaba, ¿no? Los 2 últimos años, y se va a dar la caída del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Bien, la crisis, por presión del Fondo Monetario Internacional, FMI es Fondo Monetario Internacional, el fondo va a presionar al Perú para que ya, por favor, libera tu país, ¿no? Rompe el nacionalismo, deja que las empresas inviertan, deja que los extranjeros metan más dinero, ¿no? Deja que los extranjeros intervengan en tu economía, deja de ser tan cerrado. Presionaba el Fondo Monetario Internacional, presionaba, ¿no? Ya no daba muchos préstamos. Entonces, ante esas presiones, también el gobierno de Velasco va a empezar a debilitarse. Otra cosa que pasaba era la oposición de la nueva burguesía. ¿Qué es la nueva burguesía? Son estos nuevos profesionales, ¿no? Profesionales ya de la época del 60, del inicio del 60, que para esta época, ¿no? Ya estaban posicionados, ya tenían cierta posición académica, posición también económica, podían criticar, ¿no? Podían replantear cosas, podían oponerse a lo que decía Velasco. Recuerda que Velasco estaba bastante debilitado también. Y se oponen a lo que va a decir Velasco. En estas oposiciones, la nueva burguesía va a plantear una ideología bastante opuesta, bastante chocante, ¿no? Con lo que estaba haciendo Velasco. Y además también, que esto ya fue la estocada final, las pugnas en las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir pugnas? Quiere decir que se estaban enfrentando, ¿no? Diversos grupos dentro de las Fuerzas Armadas en general para ver quién obtenía el poder, quién obtenía el mando general de todas las Fuerzas Armadas. Iba a empezar un nuevo cambio, ¿no? De las reformas que ya había hecho Velasco. El que tenía el poder hasta ese entonces era Velasco. Era el comandante general, ¿no? De todo el comando conjunto. Entonces era muy importante cuando empezó. Pero se enfermó, entró en crisis, ya estaba mayor también, no podía actuar igual. La gente ya no lo respetaba tanto, ¿bien? Ya no lo veían como una figura imponente, lo veían más como un obstáculo. Entonces, las pugnas entre gente que apoya a Velasco y gente que no apoya a Velasco se van a enfrentar. Y con ello
termina el gobierno de Velasco, le dan un golpe de estado, ¿no?, al general, y entra otro nuevo militar a gobernar en estos últimos 5 años, ¿no?, a intentar cambiar las cosas que había hecho Velasco, a intentar limpiar lo que había hecho, pero más que limpiar, vamos a regresar a lo que teníamos antes de Velasco, ¿no?, de la abertura. Pero yo, aquí te explico. Este nuevo periodo de cambio se le va a llamar la fase contrarreformista, como te he explicado, y está liderado por Francisco Morales Bermúdez, ¿no?, que va a gobernar desde el 75 hasta el 80. Bien. En el aspecto económico, primero él va a dar un golpe de estado. El golpe de estado se le va a llamar el tacnazo, desde tacnazo. Bien. Y en el aspecto económico va a implantar un plan. Velasco había empezado con el plan Inca, ¿no?, que era todo un paquete de reformas, pero lo que viene a hacer Morales Bermúdez va a ser el plan Tupac Amaru, pero este plan va a tener los intereses del Fondo Monetario Internacional. ¿Te acuerdas que estaba presionando a Velasco antes? Ahora Bermúdez ya tenía esta relación muy estrecha con el Fondo Monetario Internacional, y el plan Tupac Amaru, ¿no?, una reforma económica, venía con los intereses del Fondo Monetario. Pues bien, ¿cuál era la frase esencial de este plan? La frase esencial de este cambio económico: liberalización económica. ¿Ok? ¿Eso qué significaba? Que el Perú iba a abrir sus puertas otra vez para que venga el mercado internacional, ¿no? Perú, para que se relacione con países extranjeros nuevamente, ¿no? Y esto iba en contra totalmente de lo que había hecho Velasco Alvarado. También se va a reducir los subsidios. ¿Te acuerdas que el Estado daba dinero a ciertas empresas para que las empresas sean más productivas, ¿no?, puedan competir mejor? Pues esa política va a eliminar ese subsidio. Las empresas ya no van a ser tan fuertes, tan competitivas, van a bajar un montón de lo que estaban bajando de por sí, van a bajar mucho más. Se viene la caída, ¿no? Se viene la quiebra, la entrada en quiebra, la bancarrota de estas empresas. Bien, ahora entramos a los paquetazos llamados, ¿no?, que eran planes nuevos, ¿no?, reformas nuevas, y que se tenían que aplicar de manera radical. Paquetazos. Primero, se promueven las importaciones. El Perú va a empezar a comprar más de otros países, ¿no? Estados Unidos nuevamente. Va a comprar más de otros países. Luego esto va a generar desempleo, porque estamos favoreciendo a las empresas internacionales, ya no tanto a las nacionales. Y como las empresas están entrando en quiebra, están cerrando, ¿no?, los trabajadores se quedan sin trabajo, obviamente, y van a salir despedidos o simplemente se van a retirar. Bien. Y se va a dar el aumento de las exportaciones otra vez. El Perú tenía que reactivar su economía como sea. Tenía que empezar a producir otra vez y vender como loco, ¿no? Y se intentó y se logró medianamente. Se va a formar el FONAVI también, ¿no? El FONAVI, de los campesinos que estaban, los campesinos posterior a la reforma agraria, ¿no?, se organizan en un FONAVI, a los inversionistas antiguos de los trabajadores, y van a protestar, no van a generar protestas sociales ante los paquetazos, ante las reformas de Morales Bermúdez, y se va a dar un paro nacional en 1977. No, este gobierno pasó rápido. Luego se da el año siguiente, en el 78, una asamblea constituyente, ya estamos hablando de una constitución. Nueva constitución significa cambiar las leyes, cambiar todo, cambiar el sistema, ¿no? Las leyes básicas, votar la anterior, poner una nueva. En el 78, y dicho y hecho, en el 79 se declara una nueva constitución, ¿no? Y luego la constitución tenía que convocar a voto universal. Votaban todos los peruanos, indígenas, negros, blancos, campesinos, oligarcas, burgueses, todos votaban. Voto universal. Y así como termina este nuevo periodo de contrarreforma. Básicamente su trabajo va a ser ¿qué cosa? Liberar la economía, eliminar subsidios, aplicar un paquete de importación y exportación, y va a generar desempleo y nueva crisis económica. Bien, terminamos esto y entramos a la década de los 80. Década de los 80 en el Perú, una década bastante caótica, bastante lúgubre, bastante triste también, ¿no? Y sobre todo bastante violenta. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias, chicos.